Hola, 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 ¿qué tal? Esto es 5 fotos, una historia, el tradicional encuentro semanal, donde pasan las grandes figuras que tuvieron el deporte chaqueño. Y hoy estamos con la natación, hombre de la natación, pero después dirigente deportivo y diversas actividades que tienen que ver con la materia de deporte. Rafael Yurkevich, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Pero muy bien, buenas tardes. Es un placer tenerte con nosotros y fundamentalmente la posibilidad de repasar una rica historia deportiva de jovencito. Después los estudios a uno lo llevan a no tener tanta intensidad, pero de cualquier manera vamos a repasar todo lo que tuvo que ver porque después hubo una vida como dirigente también. Sí, digamos que uno siempre despunta el vicio de acuerdo a cómo las características le permiten hacerlo, digamos. Entonces, hay una época para hacer el deporte, hay una época para estudiar y por ahí el deporte se ralentiza y después hay una época para ser dirigente, poder volcar la experiencia para que las nuevas generaciones puedan hacer deporte. Justamente de eso queremos hablar. La primera etapa fue como deportista, el primer contacto. Siempre digo, a todos les pregunto, ¿cuál fue el primer contacto con la pelota? Porque me imagino, el agua también, pero quizás la pelota, ¿no? Sí, en realidad, digamos... Casi simultáneo. No te sé decir exacto, pero 5 o 6 años empecé a ir al Club Hindú. Tenía una vieja construcción que era una casa pintada amarillo, ladrillo visto, donde hacíamos gimnasia. Y bueno, como parte de la gimnasia había algo de básquet, algo de futbito, la pelota siempre está con los chicos. Siempre está, es inevitable. Bueno, a partir de ahí, ¿cómo nace el contacto con el agua? Digo con el agua para hablar de la natación, de un natatorio. Bueno, nace ahí, en el Club Hindú, digamos. Estamos hablando nos situamos geográficamente en Calle Franklin, casi Alberdi. Estaba, ya te digo, esta construcción. Había una canchita de fútbol y estaba la cancha de básquet que era de baldosa, sin techo. Recordamos que estaban 1 metro y pico, no como está actualmente. Estaba abajo, en profundidad, digamos. Porque el antecedente, le contamos a la gente, era un aserradero. Ahí se Correcto. compró ese predio y de ahí, digamos, se construyó la cancha de básquet, ¿no? Ahí se construyó la cancha de básquet. Y en donde era la canchita de fútbol empezaron a construir la pileta de natación. Por lo tanto, ni bien estuvo la pileta de natación, muchos de los que hacíamos gimnasia, un poco de básquet, empezamos a aprender a nadar y a competir internamente dentro del club y de a poco a algunos nos prendió más el bichito de la natación que a otros y ahí seguimos. ¿Tenés recuerdo del primer profesor? ¿Quién fue el primero que lo manejó en el agua? Digo, ¿por qué? Mirá, yo no tengo claro cómo fue la cronología. En algún momento estuvo el Flaco D'Aleski al principio, después estuvo Garaycochea, después estuvo César Villalba, también estuvo Alberto Rodríguez y la profesora Miró. Justamente ayer me encontré con Alberto que se acordaba de esa época. Y bueno, después tuvo Salvatierra, que fue, digamos, el que de alguna manera todos fuimos impulsados por él a hacer natación mucho más competitiva. ¿Cuál fueron las primeras competencias? ¿Siempre en agua, en pileta? ¿Y en qué momento se da la salida al río? En realidad nosotros somos todos de pileta. Nos entrenábamos en pileta, competíamos en pileta. Al principio eran torneos internos, me acuerdo que, no sé, 1 o 2 veces por semana teníamos un torneo interno. Después fuimos empezando a competir. El competidor habitual en ese momento era el Golf Club. Paradójicamente hoy, virtualmente... Claro, lo que pasa es que, digamos, la primer pileta era la del golf, después hizo el Club Hindú la pileta y empezamos a competir. Después apareció el social... En realidad después aparece el regata. El regatas es el que casi todo el plantel del golf club pasa a regatas. Los hermanos Barisco, el Ale Jenisic, hay, bueno... En pileta, ¿cuál era? ¿Con qué especialidad te llevabas mejor? Con espalda. Espalda. Mi especialidad era de espalda. Y hacía libre también, digamos, que crawl. Siempre digo, cada vez que me tengo que conversar contigo, con cualquiera de natación, que debe ser uno de los deportes más sacrificados en cuanto
a horas de entrenamiento y la soledad, estar en el agua sin compañía, ¿no? Sin conversar con nadie, Sin más conversar que con uno mismo. A lo sumo pensar por ahí, ¿no? ¿Cómo te llevas con eso? Bien, te llevaba, digamos, mejor dicho. en realidad uno se acostumbra a ese tipo de actividad y la cabeza, digamos, trabaja mientras uno practica, pensando en el detalle de la brazada, en el detalle de la patada, en mejorar la técnica para dar vuelta en la pileta, que es muy importante para ganar tiempo. Claro, ahí se ganan décimas de segundo que hacen a veces al resultado final. Y esa fue, digamos, mi vida hasta los, diría, 14 o 15 años, donde Hindú empieza a incursionar en el tema de agua abierta. En realidad, Bueno, ya no vamos a meter en las aguas abiertas, pero me quiero quedar con la primera foto que es de pileta y la edad que vos más o menos venís manejando, ¿no? Bueno, en esta foto tiene que tener más o menos 46 kilos de vieja. Bueno, está bien. ¿Sí? Está bien. Tiene antecedentes. Digamos, es una foto de cuando yo habré tenido unos 14 o 15 años. Sí, la fecha que decía, cuando empezaban a pensar en tirarse al río, ¿no? ¿Cómo surge justamente, pero nos vamos a meter en la siguiente etapa, yo quería repasar esta foto porque además está la vieja pileta de Hindú, después está un poco remozada posteriormente, ¿no? Sí. Después vino el techado. Ha sufrido algunos cambios. Ha sufrido algunos cambios, pero ahí está, digamos, un momento que marca la historia de la natación, porque ahí competían justamente en pileta. Le voy a proponer la primera pausa. Dos recuerdos de pileta. De pileta, sí. O tres. Primero, mis dos grandes contrincantes. A ver, ¿quién? Alejandro Lizardía y Quique Barisco. ¿Y Quique? Barisco. Barisco, sí. El hermano Jorge era más grande, digamos, era una categoría superior. Quique era el que competía conmigo. Ajá. Jorge fue diputado. Sí. Y Alejandro Lizardía es médico, anestesista. Y vos sos ingeniero. Y yo soy ingeniero. Sí. Y el otro que siempre me tengo que acordar es de Tiro Loco. Tiro Loco es José Mariach. Hola. Un pechista de aquellos, digamos, con el que siempre anduvimos juntos toda esa época, digamos, de la natación. De la juventud, de la adolescencia y la juventud, sí, ¿no? éramos 14, 15 años. Bueno, ahora sí, te propongo la pausa, la primera en 5 fotos, una historia y en instantes retornamos.